La pasión de Cristo. Hoy contemplamos la muerte. Excitado por las burlas y los insultos que la multitud lanzaba contra Jesús, uno de los ladrones crucificados a su lado volvió la cabeza hacia él y comenzó a su vez a blasfemar. «Tienen razón. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros». Pero su compañero, tranquilo y resignado, le reprochó su conducta. «¿No temes a Dios? ¿Por qué maldices contra un hombre condenado como tú? Nosotros sí somos justamente castigados, pero él, ¿qué crimen ha cometido?». Y al decir estas palabras, el ladrón sintió que una gran transformación se hacía en su alma. Bajo la acción de una luz interior se le abrieron los ojos y comprendió que Jesús era el Hijo de Dios que moría por la redención del género humano. El arrepentimiento, pero un arrepentimiento lleno de amor, penetró en su corazón y con sus ojos llenos de lágrimas le dijo: «Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino». Y en el acto oyó esta respuesta de la infinita misericordia: «Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso». Es decir, en el seno de Abraham, donde los justos esperaban a aquel que debía abrirles la puerta del cielo. Mientras que los príncipes de los sacerdotes, los doctores, los soldados y el populacho se burlaban de la dignidad real de Jesús y se deleitaban en sus dolores, un nuevo espectáculo vino de repente a infundir el espanto entre aquellos hombres. Hacia el mediodía, cuando el sol brillaba en todo su esplendor, el cielo, hasta entonces claro y sereno, comenzó a ponerse sombrío y amenazante. Nubes cada vez más espesas cubrieron el disco del sol y poco a poco las tinieblas se esparcieron por el Gólgota, por la ciudad de Jerusalén y por toda la tierra. Era la noche misteriosa profetizada por Amós. En aquel día, el sol se apagará en la mitad de su carrera y las tinieblas invadirán el mundo en medio de la más viva luz. De esta manera respondía Dios a las insolentes provocaciones de los revoltosos. El sol se ocultaba para no ver el crimen. Toda la naturaleza se cubría con un velo fúnebre para llorar la muerte del Creador. Al mismo instante cayeron los blasfemos helados de pavor. Un silencio de muerte reinó en el Calvario. La multitud aturdida huyó temblando. Los mismos jefes del pueblo, creyendo ver en todo aquello los signos de la venganza divina, desaparecieron uno en pos de otro. Solo quedaron en el monte los soldados encargados de la guardia de los ajusticiados, el centurión que los mandaba, algunos grupos aislados que deploraban de corazón el gran crimen cometido por la nación y las santas mujeres que acompañaban a la Santísima Virgen María. Apartadas estas hasta entonces por los soldados, pudieron ya acercarse a la cruz. A la tenue luz del cielo enlutado se veía el cuerpo lívido de Jesús y su rostro contraído por el dolor. Sus ojos estaban fijos en el cielo. Sus labios entreabiertos murmuraban una oración. Cerca de María, madre de Jesús, se encontraban Juan, el discípulo amado, María de Cleofás y Salomé, esposa de Zebedeo. María Magdalena, abismada en su dolor, se había arrojado al pie de la cruz y se mantenía abrazada a ella derramando un torrente de lágrimas. Jesús inclinó su mirada divina sobre estos privilegiados de su corazón. Sus ojos se encontraron con los de su madre que le miraban sin cesar y en ellos vio su martirio interior y cómo la espada de dolor profetizada por el anciano del templo penetraba hasta lo más íntimo de su alma. La juzgó digna de cooperar en la obra de la redención, así como había cooperado al misterio de su encarnación. Y no contento con darse a sí mismo, llevó la bondad al extremo de darnos a su madre. Juan lloraba al pie de la cruz, lloraba a su buen maestro, y aunque no le faltaban todavía sus padres, se creía huérfano sin Jesús
el Dios de su corazón. Jesús no pudo ver sin enternecerse las lágrimas del apóstol mezcladas a las lágrimas de María. Se dirigió a la Divina Virgen y le dijo: «Mujer, he ahí a tu hijo». Este hijo que María daba a luz en medio de sus lágrimas representaba a la humanidad entera rescatada por la sangre divina. Jesús lo entregaba a la nueva Eva, encargándole comunicar la vida a todos aquellos a quienes la primera había dado la muerte. Y desde entonces María sintió dilatarse su corazón y llenarse del amor más misericordioso para todos los hijos de los hombres. Jesús se dirige entonces a Juan y, mostrándole con los ojos a la Virgen desolada, le dice: «Hijo mío, he ahí a tu madre». Y desde aquel día Juan la amó y la sirvió como a su propia madre. También desde ese día todos aquellos que Jesús ha iluminado con su gracia han comprendido que para ser verdaderos miembros de Jesús crucificado es necesario nacer de esta madre espiritual creada por el Salvador en el Calvario. Después de este don supremo de su amor, pareció Jesús aislarse de la tierra. Se hizo en torno suyo un silencio aterrador que se prolongó por 3 horas. Los guardias espantados iban y venían entre las tinieblas sin decir palabra. El centurión, inmóvil delante de la cruz, parecía querer penetrar hasta el fondo del alma de este singular ajusticiado. Con los ojos fijos en el cielo, Jesús oraba a su Padre, ofreciendo por todos sus invisibles sufrimientos, la sangre que vertían sus heridas y la muerte que iba a poner término a su martirio. De repente, su rostro palideció y una espantosa agonía oprimió su corazón. Se vio solo, cargado de crímenes, maldito de los hombres, expirando en un patíbulo entre 2 malhechores. Expulsado de la tierra, su alma busca el cielo, pero con más viveza que en Getsemaní, experimentó la indecible amargura del abandono más completo. La justicia de Dios hacía sentir todo su peso sobre la víctima de expiación, sin que un ángel del cielo viniera a consolarla en el momento supremo. Hacia la hora 9, se escapó de su corazón despedazado este clamor de angustia: «Elí, Elí, lama sabactani», lo que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Eran las primeras palabras del Salmo en que David refiere anticipadamente los dolores y agonía del hombre Dios. Entretanto, comenzaban a desaparecer las tinieblas. Algunos que habían permanecido en el Calvario se atrevieron a burlarse nuevamente de su víctima moribunda. «Llama a Elías», decían. «Veamos si Elías viene a librarle». Jesús sentía en aquel instante esa sed devoradora que causa el más horrible tormento de los crucificados. Sus entrañas estaban abrasadas, su lengua pegada al paladar. En medio del silencio, dejó oír de nuevo su voz. «Tengo sed», dijo dando un profundo suspiro. Había al pie de la cruz un vaso lleno de vinagre. Uno de los soldados mojó en él una esponja y, atándola a una caña de hisopo, la aproximó a los labios de Jesús, quien sorbió algunas gotas para dar cumplimiento a la profecía de David: «Me han abrevado con vinagre para saciar mi sed». Había bebido hasta el fondo el cáliz del dolor, cumpliendo en todo la voluntad de su Padre, realizando las profecías, expiando los pecados del género humano. Y entonces dijo: «Todo está consumado». A esta palabra solemne se pudo notar que el cuerpo de Jesús se ponía más lívido, que su cabeza coronada de espinas caía más pesadamente sobre el pecho, que sus labios perdían el color, que se apagaban sus ojos. Iba a exhalar el último suspiro cuando de repente, levantando la cabeza, da un grito tan vigoroso que todos los asistentes quedaron helados de espanto. No era el gemido quejumbroso de un moribundo, sino el grito de triunfo de un Dios que le dice a la tierra: «Yo muero porque quiero». Sus labios benditos se abren por última vez
y exclama: Padre mío, en tus manos encomiendo mi alma. Dichas estas palabras, inclinó la cabeza y expiró. Jesús ha muerto. Pontífices, doctores, ancianos del pueblo, escribas y fariseos, ustedes creen que su reino ha concluido, cuando por el contrario, ahora simplemente comienza. Esta cruz en la que le han clavado se convierte desde luego en el trono del gran Rey. A sus pies vendrán a arrodillarse todos los pueblos de la tierra, como Él lo ha predicho. Cuando fuere levantado entre el cielo y la tierra, todo lo atraeré hacia mí. Esto dice el Señor: el malo quisiera que ustedes se queden caídos por miedos o temores falsos al rigor de Dios. No le crean, vayan a Dios, fíense en Dios, oren. Solo la oración salva, por permitirles un encuentro seguro con el Salvador. Digamos: Dios mío, no me dejes caído. Dame tu espíritu para levantarme. Llámame, impúlsame a hacerlo. Ayúdame ahora y siempre, cuando esté de pie y cuando esté caído. Amén, amén, amén.